Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. La paz del Señor con ustedes. Amar es deleitable. Es de las cosas deleitables en la tierra, amar excede todas. Todas. Cállenle. Si el hecho de amar a tus enemigos no es un asunto que beneficia a ellos. ¿Quién anda en las nubes, el que ama o el amado? ¿Sí? El que ama. El amado, si lo recibe, anda en las nubes. Si no, él se puede decir: no, nadie me ama, nadie me quiere. ¿O no? ¿Cuánto del pueblo de Dios? Dios ama a su pueblo hasta lo sumo. O sea, no tiene medida. Y el pueblo: ay, el Señor no me ama. Es que no me contestó mi oración. O sea, el asunto es que Dios te ama. Muy santo o muy pecador, Dios te ama. O sea, el amor de Dios no es inmutable, no es cambiable, no se cambia por tus acciones. Él te sigue amando. Tú te puedes convertir ahora en el pecador más inmundo de la tierra y Dios te va a seguir amando. Si cruzas así, te va a dar tu buena chamuscada, pero mientras estés en esta tierra te va a amar. Yo te aseguro que aún del otro lado te amaría. Aún cruzando el velo de la muerte te amaría. Pero eso no significa que te va a dejar estar con Él. Le va a doler con todo su corazón lanzarte al fuego del infierno, pero pues lo justo es justo. Y Dios es justo. Y Él prometió y dijo que cada uno recibiría conforme sus obras. Dios no puede echarse para atrás. Él no puede quebrantar su palabra, ya habló. ¿Sí? Porque Dios es amor. Entonces, Él es amor, nosotros somos amor. Se obtiene más amando. Eres más feliz cuando amas que cuando eres amado. ¿Nos entendemos? Con todo eso crean que Dios les ama, ¿eh? Sí, porque le dicen: no importa que me ame. No, tienes que creer y bien amarrado, porque cuando recibes el amor también trae beneficio. Porque andas así también bien rico. No, me ama, andas bien confiado que te ama. El problema con los cristianos es que se confían en el amor de Dios y empiezan a pecar. No. Pues se confían que Dios los ama y que el amor de Dios para con ellos es eterno. Y luego, me resbalé. Que el amor de Dios produzca más amor en ti. Que la fidelidad de Dios produzca fidelidad en ti para que de esa manera te atraiga más a Él. Porque es el amor el que te trae. Entonces no te trae hacia Él para que seas infiel, sino te trae a Él para que más lo ames. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad o ineficacia.
Capaz que si digo esas cosas en el radio, si no han leído la Biblia, dicen, este camarada es un hereje. El mandamiento, ahí el versículo 18, capítulo 7 de Hebreos, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad. Abogado del atzetis del hebreo, del griego, perdón, cancelado, quitar. ¿Sí lo ven? Entonces Dios quitó la ley. Simplemente la cambió, como habíamos leído ahí mismo en Hebreos, atrás tantito. Los versículos atrás, en el capítulo, si no recuerdo, 5 o 6, ahí está, Dios cambió la ley. En otras palabras, es la misma ley, lo que cambió es la forma en la que esta ley es obedecida. ¿Sí? Era carnal, sacerdotes terrenales, la ley era terrenal. Vino de arriba, pero la dio a los hombres, ellos eran terrenales. Una vez que vino el Espíritu, una vez que vino el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, es la misma ley. Mandamiento no mentirás, mandamiento no mentirás, es el mismo. ¿Sí? No, lo único que fue el cambio que se dio, no se quitó, no, porque Dios dice que el cielo y la tierra pasarán y la ley no va a pasar hasta que toda se cumpla. Entonces no fue en la forma de quitada, ya no vamos a obedecer mandamientos, como estaba el otro día hablando con un amigo, dice, ya no hay más pecado en la tierra porque la ley ya fue quitada y ya la ley que decía que la mentira es pecado ya no existe, eso ahora decir mentiras ya no es pecado. No, si para todo hay, te digo que los hombres cuando buscan su propia voluntad, digo, una mente perezosa es una mente inteligente. Pues sí, para hacer el mal, para andar ahí haciendo inventores de males. ¿Sí no entendemos? No robarás, es el mismo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. La diferencia es que yo ya no necesito que me digan ámalo. ¿Por qué? Porque ya lo amo. ¿Sí? Por eso la ley dice, también está escrito que la ley no es para los justos, sino para los injustos. Porque los justos ya obedecen los mandamientos, o ya no necesitan ley. ¿Sí? Micro. Sí, porque estaba mirando que él guardaba la ley y guardaba los mandamientos de Dios, pero decía, yo me deleito en obedecer la voluntad de mi Padre. Igualmente como Pablo, él guardaba la ley antigua, en los tiempos antiguos, pues antes de convertirse, guardaba la ley. Y igualmente cuando se convirtió también la guardaba, simplemente era por amor, cambiaba de la forma que la forma que lo guardaba antes al amor. Por amor. Él lo manifestó con la propia vida, ¿sí? Con su propia forma de conducta, y los escribas y los fariseos de aquellos días no lo entendieron, porque aunque lo estaban mirando, no cabía. Y ahí es donde vienen los falsos juicios y condenar a los inocentes, porque para los ojos del mandamiento, el amor es pecado. Para los ojos del que vive bajo el mandamiento, el amor es pecado. Entonces el asunto del mandamiento produce mucho juicio. El asunto del mandamiento ocasiona que las personas que obedecen el mandamiento se consideren bien justas, y cuando miran que otro no los obedece, le caen con todo. Son muy duros. Pero el amor no. El amor, cuando tú cumples los mandamientos por amor y miras que otro no los cumple de la misma manera que tú, te da misericordia. Te dan ganas de ayudarle y de enseñarle, de agarrarlo con la mano, y así se hace. Es muy diferente lo que en el corazón se produce por una cosa y la otra. ¿Sí? El mandamiento se gozaban en matar a la gente a pedradas. Llega Jesús. Yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Eso es lo que quería que hicieran. Pero ellos, ¡adúltera! Y órale, papá. Y ellos, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra.
se fueron. Pero ya se querían echar a la señora. Ya estaban a punto de agarrar la pedrada. Si todavía agarraron a Jesús, se lo querían apedrear también a él de paso. No, están pesados. Entonces el amor es misericordioso. El amor, cuando mira que una persona falla, busca restaurarla en lugar de caerle encima. Mira la diferencia. Cambia. Es la misma ley. La forma aplicada es diferente, porque antes estaba escrita en letras de piedra, ahora está en tablas de piedra, ahora está escrita en el corazón y en la mente. Órale, Esmirna. ¿Ah? ¿Cómo la defendió? ¿A quién defendió? ¿Jesús no defendió a la mujer adúltera? Entonces, ¿qué hizo? ¿Le dio misericordia? Cuando dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Jesús la salvó. En ese instante la libró de ser apedreada. Imagínate, yo en una ocasión leí, lo he buscado con ganas, pero no lo encuentro. Leí en Jeremías, me acuerdo, que decía, en el polvo escribió sus iniquidades. Imagínate, Jesús está ahí y luego el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, y se sienta y empieza a escribir en el dedo, con el dedo en la tierra, las diferentes maldades que estaban cometiendo. Hazte cuenta que escribían un pecado y se iba otro. Escribía otro y luego otro se iba. Las mismas escrituras de él en el piso estuvieron redarguyendo a los que estaban ahí. Órale. Ya cuando acabó con el último, se fue. En ese instante, y les dio, ellos pudieron haber agarrado misericordia, pero ¿qué hicieron? Se fueron. La mujer se quedó porque ella miró su vida en peligro. Los otros no la miraron en peligro. Aunque se dieron cuenta que habían cometido pecado, no se regresaron a pedirle, Señor, perdónanos. La mujer sí. ¿Quién recibió? Esa es una de las cosas que la ley hace. La ley, te das cuenta. Yo me he cargado con gente y se dan cuenta por sus propias palabras confesando que son pecadores, pero no quieren arrepentirse. No caigas en ese grave error. Por eso te he dicho, siempre escudriña tu propio corazón. Cuando Dios puso la ley, ¿por qué no puso amor también? Aunque yo sé que la ley era y los mandamientos era amor, pero ¿por qué no le dio al hombre la capacidad para amar? ¿La tenían? ¿Ah? ¿La tenían? Pero la gente que salieron de Egipto, las personas se quedaron ahí. Y ahí fue cuando Moisés le dio los mandamientos. Ellos no lo llevaron. Sí tenían amor. Lo que pasa es que no quisieron quitarlo de donde lo tenían puesto. Okay. Idolatría. Lo tenían puesto en los pepinos, allá en las cosas de Egipto, en las sandías. Ahí estaba el amor. Lo tenían puesto en los dioses de Egipto. No fueron capaces de que así como Dios los sacó y miraron el poder de Dios, pudieron dicho, wow. No lo reconocieron entonces. Pero sí había, sí tenían. Simplemente no quisieron dejar de amar las cosas que antes seguían amando. ¿Sí? El último comparte. ¿Nos entendemos? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7:15, 7:18. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál era la ineficacia de la ley anterior? Como era mandamiento, los hombres lo obedecían como mandamiento, como se obedece ahora. Oh, Dios dijo, no robarás. Y se está quemando por robar. Dios dijo, no codiciarás, y se está quemando por codiciar. Entonces, esa ley así no surte el efecto, es ineficaz, porque es una ley, simplemente una ley. Entonces, la ley de ahora es
primero te conviertes a Dios, te entregas a Él, Dios te da de su espíritu y de adentro de ti produce el deseo de hacer lo recto ahora. ¿Sí? Ya no tienen que decirte ninguno no codicies, porque por causa de que el Espíritu Santo de Dios está en ti, tu deseo no es la codicia. Ya no tiene que decirte nadie no robes, porque por causa que el Espíritu Santo de Dios está en ti, tu deseo no es el robar. Ya no tiene nadie que decirte ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, porque el Espíritu Santo de Dios en ti produce ese amor para con el Padre. ¿Sí lo ven? Son los mismos mandamientos, nada más que tienen que ser hechos como está escrito, no es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi Espíritu. ¿Nos entendemos? Es que, por ejemplo, ahí tenemos que entender que en el mandamiento, ahí no estaba el Espíritu Santo de Dios. Por eso se actuaba de esa manera, la ley, ¿me entiendes? Y ellos lo ponían que apedreaba o que mataban a todo el que quebraba la ley. Aquí en el amor ya está trabajando el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo disponible. Exacto, ahorita lo tenemos disponible, nomás es cuestión de que lo creamos, ¿me entiendes? Pero desde que el amor se manifestó, vino juntamente con el Espíritu Santo de Dios, porque el amor es Jesucristo. Entonces se manifestó juntamente. Bueno, ya estaba el amor desde días antiguos. Sí. Simplemente que el pueblo de Dios otra vez no lo apegaba donde O sea, tenía que apegarlo. lo cambió por todas sus creencias, sus idolatría y todo Porque eso. hubo gente, Abraham amaba, Amán. y Abraham, los hijos de él, a Moisés, los diferentes profetas, todos ellos experimentaron eso. O sea, otra vez, es como hoy en día. Tal vez en aquellos días no estaba así como para todos, pero si Dios les puso ese tipo de carga, les dio la habilidad también de obedecerlo de la misma manera. El asunto es, hoy en día, por ejemplo, hoy está el Espíritu de Dios aquí en la tierra, porque el Espíritu de Dios aparece hasta Génesis, cuando estaba todo desordenado y vacío. Sí, porque acordémonos una cosa también, que aquí en los mandamientos, antes de Jesucristo, Dios le daba la orden a Moisés, cuando uno quebraba las reglas, Dios le decía, mátenlo. Dios daba la orden. Dios decía, ese pueblo me quebró, o sea, falló, mátenlo a todos junto con niños, y les especificaba. Y Dios daba esa orden. Y ahí está lo que le pasó a Saúl. Saúl desobedeció a Dios cuando lo mandó a destruir a aquel pueblo. Entonces, la cosa es esta. Él daba esa orden. Después de Jesucristo, ya fue diferente. Porque Jesucristo nunca dio orden de ir a matar a nadie. ¿Sí me entienden? Pero Jesucristo es la esencia del amor, y siempre Él trató de, aún siendo Dios, Él nos mostró misericordia, Él fue humilde, por eso Él mismo, acordémonos que Él dijo, yo soy ejemplo a seguir. Antes eran más drásticos. Gloria a Dios, por ejemplo, como por Pablo, todo lo que hacía, que mataba a todos los cristianos y todo, hasta que Jesucristo obró en él y el cambio que hubo. ¿Verdad? Sí, el asunto es que, bueno, de una u otra manera los pagos siguen siendo iguales, espirituales, pero son iguales. Ajá. Entonces, el amor y el espíritu siempre están y estuvieron ahí de una u otra manera. Lo que ocasionó tan grande rebeldía sigue siendo el mismo corazón del hombre. Pero ¿qué pasa con Pablo? Cuando antes andaba en la ley, no estaba el Espíritu Santo en él, porque después tuvo que tener un encuentro con Jesús No para estaba que él con él. aceptara. Hoy en día, porque yo cuando antes de recibir al Señor, yo obedecía los mandamientos, y el Espíritu Santo ya estaba aquí en la tierra, ¿no? Supuestamente. Ahora yo lo veo diferente. Entonces digo, ¿cuál es la diferencia de que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, pero si uno no lo acepta, no hace No lo recibes. Si no naces de arriba, el Espíritu Santo está en la tierra, pero nadie nace del Espíritu si Dios así no lo decide. Porque muchos dicen como ahorita, no, es que los egipcios estaban esas cosas. Pero hoy en día es lo mismo, porque aquí está el Espíritu Santo y no lo hacemos como... Yo lo veo reflejado en Pablo, pues, y en mi vida misma, que digo, yo antes así estaba con los mandamientos de Dios, los obedecía, pero muy forzadamente, y ahora digo, no, ahora tiene que ser un deleite, porque por lo que hemos aprendido, pues.
Y esa es la diferencia producida por el Espíritu. Nadie puede deleitarse en el Señor si el Espíritu Santo no lo produce. ¿Sí? Porque igual, así como en aquellos días las religiones de Egipto estaban, y así es ahora. De la misma manera, la gente cree que está en Dios, pero anda viviendo en Egipto por la forma de conducta y por qué no se deleitan. Entonces, la justicia tiene que fluir de corazón. ¿Sí? El problema hoy en día es que la gente es mala y quiere hacer lo bueno. Y estoy hablando del cristianismo, ¿sí? Porque los cristianos son gente de religión que se la pasa estudiando o escuchando prédicas del Señor de una u otra manera, pero no es gente pura de corazón. Es gente mala, inconversa, que quiere o que está aprendiendo a hacer lo bueno. Entonces nunca lo logran. Y por eso es que constantemente se miran las diferentes maldades que hay dentro del mismo pueblo de Dios y se miran las atrocidades que se están cometiendo, porque no existe el deleite. El hecho de que la gente hoy en día estudie la Biblia, eso no significa que Dios está en ellos, o que estén en una iglesia, o que prediquen, o que sea lo que hagan de Dios. Si no han nacido de Dios, Dios no está en ellos. Y la forma que garantiza que Dios está, cuando la Biblia dice Abba Padre, o sea, eso es nuestro sello de que el Espíritu Santo está en nosotros cuando se habla al Señor de tal manera. Sí, porque no es nada más Dios o el Señor, sino la forma en la cual te expresas de Él. Porque ahí es donde se manifiesta. Va a ser como Elí. Que Él haga lo que quiera, es Dios como Él. O sea, ¿qué hijo de Dios va a decir así de su padre? Y hoy en día hay mucha gente que habla así. No sé dónde está el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? ¿Sí? No sé, entonces el problema es el corazón. Allá atrás el problema era el corazón, hoy aquí es el corazón. Allá atrás la gente leía la Biblia, leía la Torá, leía todos los libros de los profetas y tenían palabra por palabra escrita con todo y eso. Tenían la palabra original y no vivieron conforme al Evangelio. Hoy los hombres andan buscando la palabra original que para según tener la verdad. La verdad no está en un libro. La verdad habita en el corazón de los hombres. Bien, porque en el amor se cumple toda la ley de los profetas. Entonces, no necesitas mandamiento tras mandamiento, ni renglón tras renglón. Lo que necesitas es amar. Y cuando amas, automáticamente cumples toda la ley. Entonces, por eso Pablo dice, ese versículo que mencionó y lo que estamos leyendo aquí están contradictorios. Bajo el velo de Moisés, espérate, Jesús dijo que no ha venido a abrogar. Pablo dijo que fue abrogada. ¿Quién tiene la razón? O sea, Cristo. Pero dice que vino a cumplirla. Sí, el asunto. Por y eso así la cumplió por amor. Bajo el velo de Moisés hay contradicción. Bajo el Espíritu no hay contradicción porque Jesús no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Entonces Él la cumplió. Y en otras palabras, fue abrogado el mandamiento en la forma de mandamiento, no el mandamiento mismo. Medio trabalenguas, pero así es. O sea, el mandamiento no robarás permanece, pero ya no lo obedeces cuando te estás quemando por robar y dices, ay no robes. Estamos hablando de que tú aborreces el robar por naturaleza del Espíritu en ti. Allí es donde Pablo dijo, fue abrogada, nació, cambió, otra nueva. De esa manera, por causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento no pudo perfeccionar a ninguno, pero Dios nos hizo perfectos por su sangre y nos dio de su Espíritu para obedecer los mismos mandamientos que antes no pudieron perfeccionarnos. ¿Sí? O sea, en otras palabras, en aquellos días la salvación se alcanzaba por obedecer al pie de la letra todos los mandamientos. Venido Jesús nos da salvación y nos regresa a obedecer los mandamientos, ya no para salvación, sino como forma de vida. ¿No entendemos? O sea, no está difícil, ¿va que no? Sí, entonces es prácticamente bien sencillo, porque luego los hombres dicen, yo no hay mandamientos, entonces aniquilan, borran todos los mandamientos escritos. Y así no es tampoco, porque imagínate un pueblo sin ley. No, o como dijo aquel hombre, ya no hay ley, ya no hay pecado. No, hoy sigue habiendo mentira, es mentira, va a ser mentira. El que la cometa
se hace mentiroso. Y los mentirosos no entran al reino. Y está escrito en el Nuevo Testamento. Como este hombre me dijo, dice, no, nosotros seguimos a Pablo. A Pedro no, ni a ninguno más, solamente Pablo. Porque Pablo había ido a predicar a los gentiles, los cuales, entre comillas, somos nosotros, y que como Pablo fue a predicar a los gentiles, entonces no tenemos que hacer caso a ninguna otra epístola o evangelio, excepto Pablo. No, si para todo le encuentran, te digo. Cuando el hombre no quiere seguir a Dios, busca excusas hasta debajo de las cáscaras. Entonces, quedamos aquí que queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Toma. ¡Bum! Ahora, ya que estamos en el pacto, Jesús hizo un pacto. ¿Has hecho tú un pacto con Él? ¿Y los demás? ¿Sí o no? Maybe, a lo mejor. Tiene que hacer pacto. ¿Y qué significa ese pacto? Es un pacto similar a cuando dices I do. Ay, ¿qué tal me salió el güero? ¿Ah? Acepto. ¿Sí? Eso significa, esa es nuestra promesa en frente de Dios de santidad, de fidelidad, de pureza, entregados a Él. Acepto. So, la cosa como que medio cambió, ¿no? Ya no es acepto yo a Jesús, acepto el pacto. ¿Sí? Porque si Él hizo un pacto, allá atrás Dios hizo un pacto con los israelitas, ¿verdad? Ahora hace un pacto también con nosotros, por así decir, llamados gentiles o conocidos como gentiles en la Biblia. Hace un pacto con nosotros. El asunto es que Él puso el pacto en la mesa. Hay una mejor promesa. Ya no es como la promesa de bajo la sangre de los corderos, sino hoy es promesa bajo la sangre del Señor Jesucristo. De que si tú te agarras y te mantienes ese pacto, tú vas a permanecer con Él, como Él dijo, donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. ¡Pum! Eso es delicia. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué? ¿Pacto? Cada uno individual, ahí yo no entro, yo tengo el mío. Individual, haces tu pacto y ahí es donde entra la fidelidad en ti. Porque tú te vas a acordar, tú ve y de rodillas te pones allá en tu cuartito, en tu lugar secreto donde nadie te escucha. Señor, voy a hacer un pacto contigo esta noche, hoy. Así como tú me diste vida eterna y me hiciste nueva criatura, me diste de tu espíritu, me diste los 7 espíritus, me diste la vida plena, me diste poder, me diste autoridad. Yo me entrego a ti para servirte, a ti y únicamente a ti, con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas, y para hacer tu voluntad. Una vez hablado, amén. Ya está hecho, papá. ¿Sí? Allí es donde entra tu responsabilidad. Así como cuando un día se casaron, dijeron, yo, ok, acepto. Y después cuando miraste afuera a mujeres u hombres diferentes, dijiste, ya estoy casado. Ni modo, man. Si le pasa como a mí más, que me agarró de sorpresa. Inocente palomito. Ah, raza. Le va a pasar como Tomás. Inocente palomito. ¿Sí no entendemos?
Ahí está el pacto. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Y si creo que ahí para adelante está. Ahorita vamos a ver. Vamos a ir aquí porque luego sigue el pacto para adelante. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿No ves? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué garantía tienes? Nunca te la van a cambiar. Dije, ¿sabes qué? Ahora tu Dios no es Jesús, ahora tu Dios es alguien más. ¿What? Es Jesús de Nazaret. Como dicen los mesiánicos, Yeshua Nazaret. Algo parecido. Yeshua Nazaret. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo ha hecho desde que se fue, hasta ahora sigue intercediendo y va a seguir intercediendo. ¿Sí? Para salvar perpetuamente. Así es que si el Señor te salva y tú te mantienes en Él, ahí sí tienes la garantía, ahí no te digo nada. Si Él viene a ti y tú te entregas a Él y haces el pacto y permaneces en ese pacto, yo te aseguro que vas a mirar su rostro. Pero si tú te apartas de su pacto, ¿cómo te apartas de Dios? El pecado causa separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Pecar? No pecar. Recuérdalo y sábelo. Cada vez que te pecas, el pecado te aparta. Dios no te aparta. Como los cristianos dicen, Señor, no te apartes de mí. Ay, ¿cómo que no te apartes de ti? No te apartes de mí. Dios no se aparta de nadie, porque Él prometió, nunca te dejaré. En otras palabras, cuando los cristianos dicen, Señor, no te apartes de mí, le están diciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, nunca me apartaré de ti. ¿Sí? Entonces, nunca digas tú, Señor, no te apartes de mí. Especialmente cuando pecas, es cuando más apartado te sientes y dices, no te apartes de mí. O como estaba escuchando otro día, Señor, creo que les dije. Estaba escuchando a un cantante que dijo, baja del cielo y sálvanos y dile a los huesos secos que den vida. Para que miren ustedes las cosas que hacen en su desesperación. Eso ya está hecho. Muchos años antes. No necesitas clamar para ellos, solo necesitas creer. ¿Capich? Ese es el propósito. Así es que Dios prometió nunca dejarte. No confieses contrario a su palabra. Y no por causa de tu incredulidad, aún todavía confieses en contra de su palabra. Al contrario, cree y confiesa su palabra. Para que la fe te saque de las tinieblas. Por lo cual, por versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ok? ¿Qué tal? Ahora, sed imitadores de mí, santos, inocentes, sin mancha y apartados de los pecadores. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, llevar, arrastrar al pecado, no consientas. Si son pecadores, ya sabes de quién tienes que apartarte. De los pecadores. Pero ¿qué tal si este es mi cónyuge? ¿Qué tal si es mi hijo? ¿Qué tal si es mi esposa? ¿Qué tal si es mi tío, mi abuela? Mi hermana. Mi mamá. Hijo mío, no consientas. Hijo mío, no consientas. No. ¿Ok? No aceptes, no vayas, no hagas con ellos lo que te están. Sí, no lo hagas como que no estás viendo nada. Dale una buena redarguida. Y ellos solo se van a apartar de ti. O te van a apartar a ti. Así ya no queda en ti que digan, no, tú te apartaste de mí. No.
Ustedes me desecharon, ustedes se la pierden. Así, sed imitadores de mí, ya que nos conviene tener un sacerdote de tal manera, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Esa es nuestra vida. Si tenemos un sacerdote así, así nos conviene vivir. En caso de que digas, yo no sé cómo tengo que vivir, ok, santo. Santo es la suma, o santo es el resultado de la suma de todo el fruto del Espíritu. Hecho, realidad, vivido, aplicado, disfrutado en tu propia vida. Santo no es un título, es una forma de vida de una persona. Es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, fidelidad, templanza, oración en el Espíritu, alabanza en el Espíritu. Todo eso sumado tiene como resultado santidad. ¿Capish? Vivido, no sabido de memoria. No queda espacio para nada, ¿verdad? Inocente, sin mancha todavía, y apartado de los pecadores. ¿Cómo ves? O sea, santo, inocente, ¿sí? Sin mancha. El asunto de inocente es ser inocente, ¿ok? Todo el resplandor de la inocencia. Inocente es no conocer lo malo. ¿Capish? ¿Nos entendemos o no? Ok, ya está. Inocente. Que no tiene malicia, mala intención o picardía. En otras palabras, puro. No inocente en el área de fácil de engañar. ¿Sí? Porque la palabra dice, sed sabios como serpientes, pero mansos como palomas. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Inocente es que no daña, es inofensivo, que no tiene malicia, que no tiene mala intención o picardía. Esa parte de inocente, no la de inocente, de ignorante y que todo el mundo te arrastra. Esa no. ¿Sí? Porque ahí estamos bien sabios. Alertas para que nadie te engañe. Inocente en cuanto a malicia. No conoces malicia, no conoces pecado, no andas de pícaro. ¿Capish? ¿Sí? Que no dañas a nadie. Manso, eso es manso. No hace daño a ninguna persona. Sabios como serpientes, mansos como palomas, inocentes. ¿Ok? Fíjate, vamos a mirar aquí. Picardía es habilidad y gracia para que no se vea o no se sepa una cosa o para sacar provecho de ciertas situaciones. Picardía son los famosos albures mexicanos. ¿No conocen esos? Pero ya nos conozcan. Ya se les olvidaron. Así déjenlos. No vayan para atrás. ¿Sí? ¿La agarró? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Estaban hablando mexicanadas? ¿Qué es picardía? Es lo mismo. Es una persona que tiene carisma para engañar a la gente y sacar beneficio a sí misma sin que te des cuenta. Prácticamente lo que está diciendo el diccionario. Una persona que así bien sonriente y todo y que te enreda como serpiente con una sonrisa. Eso es un pícaro. Y ya cuando quieres, te tiene bien enredado. ¿Sí? Mucha labia más o menos. Pero eso es con mala intención. ¿Estamos claros?
Entonces, eso es inocente. Fíjate, santo, inocente, sin mancha. Él ya es santo, es inocente, ya es sin mancha y todavía está apartado de los pecadores. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Miras tu forma de vida? Ok. Santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. El único contacto tuyo con los pecadores es cuando les prediques o los estés libertando. No te vayas a poner muy santo. No, son pecadores. No, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Una cosa es que tú andes en medio de ellos y otra cosa es que tú hagas lo que ellos hacen. Andar en medio de ellos no es pecado. Hacer lo que ellos hacen, ese sí es pecado. ¿Sí? ¿Se puede andar en medio de ellos sin cometer pecado? Claro que sí, porque Jesús iba a las diferentes fiestas que tenían ellos o lo invitaban a comer. En una de ellas estaba la hermana de Lázaro ahí y era famosa en ese ambiente y ahí estaba él. ¿Y qué decían los fariseos? Anda entre los pecadores. Sí, por eso remuevan su mente religiosa. Si un día llegan a ver a algún otro por ahí en algún lugar de mala muerte, ¿a poco sí? Ya se cayó. ¿Qué? ¿Cuál? Sí. Pero si la están viendo. Ahí es donde vienen los falsos juicios, porque recuerden lo que les he hablado, para el puro, todo es puro. Porque el pecado no está en el lugar, el pecado está en el corazón del hombre. Y si tú vas a un lugar y tú eres puro, no importa qué tanta inmundicia hay, tú eres puro y te mantienes puro, no te vas a contaminar. Esa es la habilidad que nosotros tenemos, eso es lo que se llama espiritualmente hablando, caminar sobre las aguas. Sí, porque no, si se acuerdan ustedes en los días antiguos, cuando andaban en el cristianismo pasado, no, ahí no voy porque es pecado. No es pecado el lugar, es lo que están haciendo en el lugar. Y comete el pecado el que lo hace. Sí, nos entendemos, porque la gente hoy, no, en ese lugar es un lugar del diablo. Igual, es el lugar donde hacen cosas del diablo, que es diferente. ¿Sí? Porque el pecado no habita allá afuera en el mundo, el pecado únicamente habita en el corazón de los hombres. Si los hombres se acabaran de la faz de la tierra hoy, el pecado se desaparecería también. Pero si queda uno, pregúntenle allá en el diluvio, con uno. Quedaron 8, ¿cuántos eran, no? 8. Uno salió medio rarito en esos 8. Y de ahí se regó. Imagínate en la tierra 8 y todavía hay pecado. Si se acaban los 8, se acabó el pecado. Sodoma y Gomorra salieron 3. Uno estaba bueno, las otras 2 estaban medias contaminadonas. Con todo y eso, Dios es bueno. ¿Sí? Por causa de uno le dio misericordia a otro. ¿Y qué pasó? Siguió la iniquidad. ¿Ok? Tú nada más concéntrate en que tu corazón sea puro. ¿Sí? Y no estamos hablando de una pureza falsa. Estamos hablando, mi corazón es puro. Pero qué rico se mira ese pecado. Eso no es puro. ¿Ok? Puro es puro. Puro es que tú no deseas nada del mundo. O sea, no andas ahí, allá está aquel, allá está el otro. Una de las cosas que a mí me gusta de la pureza, haz de cuenta como que desapareciera el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque tus ojos ya no están puestos en el pecado. Eso es algo bien rico. Es una vida. Y ahí es donde puedes hacer muchas cosas. De donde los que no son puros
juzgan como pecado. Y ahí vienen los falsos juicios, las condenaciones, condenando al inocente simplemente porque en su mundo es pecado, porque recuerden, porque para el inmundo o el impuro, aún su propia conciencia está corrompida. ¿Cómo va a poder discernir una persona corrompida lo puro? No. Son dos mundos diferentes. La corrupción es una cosa, la pureza es otra cosa. No se mezclan entre sí. Aunque los hombres digan que sí, no. Un hombre no puede ser puro y corrupto al mismo tiempo. No puede. Son dos cosas que no se mezclan. No se conocen entre una y una. Es producto del diablo y otra es producto de Dios. Una es tinieblas, otra es luz. No se pueden conocer. Aunque quisieran, no podrían, porque si se acerca la luz a las tinieblas, las disipa. Y si las tinieblas quieren acercarse a la luz, se desvanecen. O sea, no pueden. Entonces la pureza tiene esa capacidad en la vida de un hombre que al mismo tiempo cuando se va acercando va por así decir, desvaneciendo las tinieblas porque sus ojos no están puestos en ellas, sino en la luz. Su forma de vida, su deseo es Cristo. Entonces no está en el pecado. Y si el pecado sale por ahí o aparece de repente, es repugnante. No es, otra de las cosas bien bonitas de la pureza es que hace que el pecado sea repugnante, todo en general. No unas cosas. Porque luego viene el engaño, es que esa cosa la aborrezco, pero esta la amo. No es así. La pureza ocasiona que todo pecado te sea repugnante. Y hablando de repugnante, de repugnante, no estamos hablando de nada más palabra, hermano, repugnante. No, estamos hablando de que realmente en tu cuerpecito santo te da náusea ese asunto. O sea, no lo puedes soportar, es algo que no te produce un jalón, sino que produce que te apartes de ello. ¿Sí? Y ahí de esa manera te haces inmune al pecado, porque el pecado es abominable a ti. ¿Cuándo te le vas a acercar? ¿Cuándo te lo vas a comer? ¿Será difícil vivir esa vida en santidad? Para nada difícil, porque ya no tienes que hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? Más hacer lo que siempre haces. ¿Nos entendemos? Santos y apartados. Apartados de los pecadores. ¿Sí? Y si haces eso, así como el Señor Jesucristo fue hecho más sublime que los cielos, también tú vas a ser exaltado, porque está escrito, el que se humilla será exaltado. ¿Ok? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Eso les tapa la boca a aquellos predicadores que estaban diciendo que como sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados y luego por el pueblo. Ahí toma nota, el hijo hace lo que va a hacer a su padre. Si el Señor no tiene necesidad, ¿acaso no eres sacerdote? Sí, está escrito, fuimos hechos sacerdotes también. Real sacerdocio. Entonces, que no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Cómo va a ofrecer sacrificios por sus propios pecados si no tiene? Yo me he topado con los cristianos, es que tengo que pedir perdón por mis pecados, pero ¿has pecado? No, no he pecado. Entonces, ¿de qué pecado vas a pedir perdón? Por si acaso. O sea, por si las moscas. Pero ¿cómo así? O sea, cada uno tiene que saber su propia forma de vida. Yo no puedo pedir perdón por pecados no cometidos. Perdóname por pecado que no he cometido. A menos que le haga como los bautistas. Perdóname por los pecados que voy a cometer. Ya por delante, porque... Y eso da mucha espiritualidad, porque antes de que les comente estoy pidiendo perdón, me estoy encomendando a ti. O sea, ya se siente como que ya va, y no importa cuál cometa, ya está pedido perdón antes. No te digo que los hombres inventan cada cochinada que Dios te da misericordia. ¿Sí? Entonces, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. O sea, nuestra forma de vida como hijos de Dios tiene que ser una vida donde ya no estés ofreciendo sacrificios por tus pecados.
Porque los pecados tienen que acabarse. Imagínate, si te pasas tú ofreciendo sacrificios tu vida por pecados, o sea, pidiendo perdón constantemente por pecados, ¿eso qué enseña? Es una vida tibia. Es una vida tibia que constantemente estás pecando, pecando y pecando. Ah, bueno, pero abogado tenemos, pues sí, pero no, eso no significa que voy a vivir una vida tibia. Mi trabajo como hijo de Dios es asegurarme que en mi camino no tenga que estar pidiendo perdón. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de amar a Cristo e ir mirando bien mis acciones para que éstas no sean pecado, y de esa manera no tengo que pedir perdón. ¿Sí? Eso tampoco me va a ocasionar que me esponje, porque también sé que si me esponjo, me es pecado. Porque luego salen, es que si no pecas te vas a esponjar. No. Yo puedo asegurarme de no pecar en mi camino y puedo asegurarme también de no esponjarme, porque sé que eso me es pecado. Y me voy asegurando todo el tiempo en la forma de vida por causa del amor. ¿Me amas? ¿Y los demás? Raza. Ya, desde que ya viene la segunda, ¿no? Ya está Marichu y dice también ya. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué tal? Si ustedes van a la Biblia, van a encontrar que somos real sacerdocio. ¿Ok? Ahí está. Te lo sabes, ¿verdad? Es una promesa. Y si tú lo agarras, dice, al Hijo hecho perfecto. ¿Sí? Y la palabra, fíjate, según el hebreo, aquí en la Biblia lo ponen como hijo. Prim, apar, hoios, ya me estoy poniendo griego, ¿verdad? Usado muy ampliamente de parentesco, ¿sí? O sea, como... En otra manera, Él fue hecho perfecto. ¿Y qué pasó con nosotros? También fuimos hechos perfectos. Bíblicamente tenemos Hebreos, que a testimonio es claro, así por palabra escrita, que de la misma manera Él fue hecho perfecto, nosotros fuimos hechos perfectos también. En el nombre de Jesús encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo para vivir en santidad y para amarte cada día con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas, hacer tu santa voluntad en esta tierra, siempre de corazón, siempre porque te amamos. En el nombre de Jesús, encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo para que el amor fluya así bien rico del corazón de cada uno, Señor, para con todos. En tus manos y en el nombre de Jesús te agradezco por tu trabajo en nosotros. Amén. Amén. La paz y la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.